Listo. Bueno, vamos a orar para iniciar esta clase. El tema es sumamente interesante y va a ser significativo y incluso hasta hay un anuncio al final de la clase. Entonces, eh, pues esperemos que a través del Espíritu Santo podamos aprender y conocer más sobre esta ordenanza. Pero no me adelanto, vamos. Vamos a orar entonces y comenzamos. Bendito Padre Dios Todopoderoso, Señor, te doy gracias por la bendición, por el privilegio, Señor, que tenemos de tener tecnología, medios, Señor, para poder conectarnos y aprender de, de ti, Señor, de conocer de aquello que has dispuesto para nuestras vidas, Señor, de poder hacer un compromiso, no solamente de seguir aprendiendo, sino también de llevar a la práctica todo aquello que entendemos y comprendemos a través de estas clases, Señor. Te pido que aquello que yo pude aprender y recibir al preparar la clase también lo pueda transmitir siendo yo un instrumento tuyo, Señor, a mis hermanos y que también pueda ser significativo y importante, Señor, para su vida y su crecimiento espiritual, como lo fue para mí, Señor. Todo eso te lo entrego y te lo confío en nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, vamos de lleno, como ya se habrán dado cuenta, en cada clase iniciamos ya con el subtítulo y el resumen de la enseñanza, que es lo que vemos en el cuadrillo, en el cuadrito y en la línea. Y vamos a anotar, el subtítulo de esta clase es, o de esta lección, propiamente sería mi propia biografía espiritual. Mi propia biografía espiritual. Eso vamos a anotar en la línea. Y a carácter de resumen, incluso como dice la lección, vamos a anotar el bautismo es un símbolo que habla del pasado, presente y futuro de mi vida. Aprovecharé que también tenemos esta herramienta del chat para compartir el texto, eh, el subtítulo de la lección y el resumen de la lección, que es lo que vamos a estar viendo. Entonces, ahí si alguien no alcanza a ver el chat, también puede abrir su micrófono y también me puede comentar. Y de todas formas yo sigo al pendiente, ¿no? Pero ahí también tienen los datos en el chat, ¿no? Entonces, haciendo una recapitulación, recordando un poco de lo que hemos estado viendo en clases anteriores, las clases anteriores hemos estado hablando sobre la iglesia y cuáles son las responsabilidades propiamente de un miembro de la iglesia. Así que, de cierta manera, podemos decir que podríamos preguntarnos en algún punto, ¿cuándo se comienza a ser un miembro de la iglesia? Y la respuesta inmediata y la más correcta en un sentido propio de ya entender el significado de la iglesia, entender que una vez que nosotros aceptamos al Señor Jesús como Señor y Salvador, nos volvemos la iglesia en ese sentido de que la iglesia somos nosotros, no el edificio propiamente. Entonces, podemos decir que a esta primera pregunta que nos podemos hacer, ¿cuándo se comienza a ser miembro de la iglesia? Pues una vez que aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, que somos salvos. En ese momento somos miembros de la Iglesia Universal, y bueno, hablando ya en términos de dimensiones, por así decirlo, podemos decir cuándo es miembro de una iglesia local. Bueno, hay diferentes cosas que podemos entender al respecto, pero vamos poco a poco. La iglesia es una congregación que constituye un cuerpo, en este sentido de que todos formamos parte del cuerpo de Cristo y eso es la iglesia. Entonces, entender que para formar parte de ella debo de tener de alguna forma, por así decirlo, un inicio, pues es natural de cierta manera, ¿no? ¿Y cuándo es que se puede determinar que hay ese inicio? Bueno, cuando hay un cumplimiento de aquellas responsabilidades que se nos confieren y que entendemos propiamente al estudiar la Biblia. Eh, de nuevo, repito, somos miembros de la iglesia una vez que aceptamos al Señor Jesús como Señor y Salvador. Pero vienen otras cosas después de este punto. Y es a eso, a ese, digamos, ese inicio al que nos estamos refiriendo en este momento. Así que vamos a entender esto que es el bautismo, como habrán visto en su lección, y el símbolo que significa. Entonces, la primera pregunta, de manera natural, sería, ¿qué simboliza el bautismo? Y vamos a recordar un poco a sus lecciones de membresía que veían un pasaje de los evangelios de Juan, y aquí la primera cita, Juan 3 del 1 al 6.
Y ese fragmento, esa historia, la reconocerán, la vieron en membresía, y ahora vamos a repasarla. Jesús enseña a Nicodemo. Sabemos que Nicodemo era un fariseo, una de las personas conocedores de la ley y una persona muy estudiosa, pero empieza a tener ciertas preguntas y en una oportunidad que logra concretar un encuentro con Jesús, decide pues aceptar esta oportunidad y acercarse con Jesús para preguntar y empezar a indagar más esas dudas que empezaban a tener, ¿no? Entonces leo del versículo 1 al 6 del capítulo 3 de Juan. Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Ese fue de noche a visitar a Jesús. ¿Por qué lo hace de noche? Porque no era de cierta manera bien visto, por así decirlo, que un fariseo se juntara con Jesús cuando Jesús estaba involucrado en ciertas situaciones que a los fariseos no les agradaba. Entonces él, para no poner en situación o poner en riesgo esta situación, tanto él como a Jesús, decidieron, por así decirlo, aunque no nos dicen exactamente por qué, que fuera de noche, pero eso podemos deducir, ¿no? Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Te aseguro, contesta Jesús, que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. 4. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? A lo que Jesús contesta, 5. Te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. 6. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es Espíritu. Y es aquí donde nos vamos a centrar en esos últimos dos versículos, el versículo número 5 y el versículo número 6, porque hay mención de nazca de nuevo, nazca de agua y lo que nace del espíritu es espíritu. Esto es lo que nos empieza a dar esta información. Entonces podemos decir como primera definición que podemos apropiarnos que el bautismo es o significa un nuevo nacimiento. Ahora, podemos entender a partir de esto y demás versículos que vamos a ir hilando las ideas, que el bautismo es la solemne renuncia, o sea, en el sentido de que declaramos, renunciamos a nuestra vida pasada de pecado y el nacimiento de una nueva vida. Eso a partir de lo que entendemos como un mandamiento hecho por propio Jesús, que más adelante vamos a ver, y que incluso fue practicado por Jesús y ordenado por él, que en unos versículos más adelante. Entonces, el bautismo simboliza morir con Jesús y resucitar a una nueva vida, igual con Jesús, un nuevo nacimiento espiritual. Y a esto estaba haciendo señal Jesús, estaba explicándole a Nicodemo. En su momento seguramente fue desconcertante y no lo entendió, pero más adelante, conforme fueron revelándose más cosas, fue que Nicodemo pudo haber entendido y también nosotros podemos entender. Aquí es entonces que les comparto el versículo base de esta lección. Ese es el versículo más importante. Incluso en el material del maestro menciona que esos versículos, la intención es que también los memoricemos, los tengamos presentes y que podamos pues recurrir a ellos cada vez que nosotros estamos incluso compartiendo de aquellas enseñanzas que ya hemos comprendido, nosotros hemos entendido. Entonces el versículo base, el más importante de la lección es Romanos 6, 4. Romanos 6, 4. Y bueno, lo voy a leer en dos versiones. Nueva versión internacional dice así. Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, de modo que así como Cristo resucitó por el glorioso poder del Padre, también nosotros andemos una vida nueva. Otra versión de Biblia, que puede ser incluso un poco más cercana al entendimiento, es Dios habla hoy, igual, Romanos 6:4 y lo leo. Pues por el bautismo fuimos sepultados con Cristo y morimos para ser resucitados y vivir una vida nueva, así como Cristo fue resucitado por el glorioso poder del Padre. Y puede parecer confuso, pero aquí vamos a entender, como les mencionaba, que los versículos en algunas ocasiones que queremos incluso ser más puntuales a lo que nos estamos fijando,
podemos decir A y B, ¿no? En ese sentido de que el versículo lo partimos de cierta manera, tal vez un poco forzada, en dos, ¿no? Y vamos a centrarnos en la parte A del versículo. Versículo 4, nuevamente, y vamos a centrarnos en la primera oración. Esa vamos a entenderla como la parte A. Por tanto, lo leo en nueva versión internacional nuevamente, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte. Y aquí hay una aproximación del significado. Es muerte en el sentido espiritual, en un sentido simbólico, y nacer de nuevo en el sentido de nacer a una nueva vida espiritualmente. Eso simboliza y podemos, a partir de eso podemos entender esto, ¿no? Ahora continuamos. De modo, en la parte B, digamos, del versículo, de modo que, así como Cristo resucitó por el glorioso poder del Padre, también nosotros andemos una vida nueva. Y esto hace una alusión, una señal a aquello que sucede después de haber sido bautizados, ¿no? Entonces vamos a continuar. El bautismo simboliza o representa la muerte de Cristo mismo y la muerte de nuestros pecados con Él. Es, en ese sentido, algo simbólico a nivel espiritual. A la misma manera que tanto como Jesús, de nuevo nosotros también sepultamos, por así decirlo, cuando nos sumergimos en el agua, nuestros pecados y nacemos o dejamos en eso la vida vieja, el sentido simbólico de sepultura, y nacemos a una vida nueva, ¿no? Ahora, si aquí no hay ninguna duda, digo, porque me gustaría saber si hasta aquí no ha sido confuso, quiero preguntar, por favor, si veo algunas cámaras prendidas, pero si no hay mención, si nadie abre su micrófono, entenderé que vamos bien. Me interesa que lo entendamos en ese sentido. Ok, perfecto, vamos bien. Ahora, la pregunta que surge después de entender esto, que es a nivel simbólico, un símbolo espiritual, que aquello es lo que estamos haciendo cuando somos bautizados, la pregunta natural que sigue es, ¿quiénes deben bautizarse? Bueno, antes de entrar en esa parte, debo de mencionar, y esto debe ser muy oportuno en este punto, que esto es algo que se hace de manera voluntaria. Es una decisión que nosotros tomamos libremente, como así aceptamos al Señor Jesús como Señor y Salvador. De la misma manera lo hacemos en este sentido de seguir esa ordenanza, este mandamiento hecho por Jesús propiamente. Se hace de manera voluntaria. Por eso, bautizarse tiene ese énfasis de saber qué se está haciendo, de comprender qué es lo que estoy realizando, porque implica incluso un compromiso público, una muestra delante de la congregación, de personas que reconocen aquello que estás haciendo. De esta forma se debe hacer eh, voluntariamente. Ahora, a partir de esta misma pregunta de quiénes deben ser bautizados, entendemos una cuestión, incluso por lo que acabo de mencionar, lo siguiente, no hay ningún pasaje en la Biblia que mencione el bautismo de infantes, el bautismo de niños. ¿Por qué? Un niño pequeño no llega a ser consciente de lo que está pasando, de aquel momento en el que es llevado a la iglesia y que sucede este acto, esta situación por parte de sus padres o incluso algunos familiares. El niño no es consciente y en ese sentido no hay el valor propio de aquello que, de nuevo, se trata de algo entendido y comprendido y sobre todo voluntario, hecho y decidido por nosotros propiamente sin obligación, sin que alguien nos empuje a tomar esta decisión. Entonces, no es algo que se hace en niños. ¿Cómo podemos esto tenerlo claro? Bueno, en algún momento me contaban que para identificar cuando un niño necesita ya conocer del Evangelio es cuando, por ejemplo, pongamos esta situación, encuentras o dejaste dulces en alguna parte, chocolates en alguna parte, y descubres al niño que los comió y le preguntas, ¿tú te comiste los chocolates que estaban en la mesa? Y aunque esté lleno de chocolate, todo embarrado, las manos batidas, te dice, no, yo no fui. ¿Y tú quién fue entonces? No sé, ya hay un entendimiento del bien y el mal. Y en ese momento es oportuno a ese niño ya compartirle el Evangelio, compartirle de aquello que es correcto y sobre todo en este sentido, en este punto, dada la situación, explicarle que es una mentira, ¿no? Hasta ese punto el niño es consciente, ya se le puede explicar y ya lo puede
comprender. Tiempo atrás, que no era consciente de estas situaciones, pues de la misma manera no va a ser consciente de este acto. Así que eso es un primer punto. Segundo punto, ¿quiénes deben ser bautizados? Bueno, aquellos que han sido enseñados o que han comprendido el significado, el simbolismo, la importancia, incluso que pueden argumentar qué implica, qué es, qué están haciendo, por qué lo están haciendo, qué no significa, qué sí significa, y esas son las personas que pueden ser bautizadas. Por lo tanto, no tenemos ningún mandamiento para bautizar a los que no tienen la facultad de entender y comprender. Entiéndase niños o personas que incluso tienen ya una edad mayor para comprender, pero no han sido capacitadas o no se les ha explicado y no comprenden el significado. Entonces, podemos decir, a partir de esto y entendiendo como esta base para introducirnos esta primera respuesta de quiénes deben bautizarse, vamos a encontrar la primera afirmación: el bautismo es para los creyentes. Esto es crucial. ¿Y dónde lo podemos encontrar? Jesús dice, y esa es una cita, Marcos 16, 16. En los evangelios, 16, Marcos 16, 16, ya es el final del evangelio de Marcos, es en este proceso de las apariciones de Jesús y la ascensión incluso de Jesús. Y menciona lo siguiente: el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y aquí me gustaría que de nuevo tratemos de ver esta oración, porque aquí es donde nosotros podemos empezar a hacer interpretaciones erróneas. Veamos que menciona el que crea, hay una y luego sean bautizados será salvo, coma, pero el que no crea será condenado. Vamos a verlo de la siguiente manera. Incluso voy a compartir pantalla para que lo notemos, porque tal vez sea más oportuno mostrarlo. Listo. Digo, voy a cubrir un poco ahorita las siguientes lecciones, siguientes versículos. Y es mi intención que nada más nos centremos en esta parte. Incluso lo puse de colores para que sea más preciso. Aquí es donde las interpretaciones o la forma en que nosotros entendemos puede significar el que digamos algo correcto o algo completamente incorrecto. Y veamos que aquí menciona, voy a agarrar un color que se vea porque creo que el color que agarré es blanco. Crea, crea. Entonces podemos decir, incluso como está mencionado el color verde al inicio del versículo y al final del versículo, que esto hace referencia a creer, solamente a esto. El que crea, podríamos quitar, digamos, lo que está en naranja, de cierta manera, para explicarlo, pero el que no crea será condenado. Entonces, aquí hay una primera mención de que, y podemos interpretar, de que el bautismo no es algo para que seamos salvos. Para ser salvos, simple y tajantemente, y así lo tenemos que decir, es creer y confesar que el Señor Jesús es nuestro Señor y Salvador, y eso lo estoy parafraseando de otro versículo que vemos igual en Romanos, pero no del bautismo. Entonces, por eso es que el primer punto de quienes pueden ser bautizados son los que son creyentes. Continuamos incluso con la lección, pero eso era importante mencionar porque si no podemos nosotros interpretar erróneamente que el bautismo es también algo necesario para ser salvos, y no es así. Primer punto, ¿quiénes pueden ser bautizados? Bueno, personas que hayan entendido, que lo hayan decidido voluntariamente y que sean creyentes. Y esto lo vemos en Marcos 16, 16. Ahora, ¿qué otra cosa podemos saber a partir de quiénes pueden ser bautizados? Pues eso lo vemos ahora en Hechos 2:38. Recordemos que el libro de Hechos, en algunos escritores, teólogos, más bien teólogos, han mencionado que incluso debería de llamarse Hechos del Espíritu Santo, no de los apóstoles, sino porque ya en este proceso, el libro de Hechos está situado en la historia de la iglesia primitiva, aquellas cosas que hicieron a partir de
de la ascensión de Jesús y la llegada del Espíritu Santo, aquellas cosas que hicieron para que el Evangelio se extendiera y entonces las personas empezaran a aceptar al Señor Jesús como Señor y Salvador y crecer. La iglesia creció y pasaron muchísimas cosas milagrosas en ese momento y muchas cosas sucedieron de manera milagrosa porque justamente era el inicio de la iglesia y así Dios lo dispuso en ese sentido. Y en este contexto vemos a los apóstoles, en este caso a Pedro, que se dirige a la multitud y menciona en Hechos 2:38, nueva versión internacional, vuelvo a leer, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. De nuevo, aquí es el tema de la gramática, de cómo está escrito los versículos, porque es importante entenderlo. Ahora sí que cuando hay un punto y coma, punto y aparte, eso tiene un significado cuando nosotros escribimos. Significa que ya estoy empezando una nueva idea. Sí, lo mencioné al inicio de la clase, pero lo vuelvo a copiar. Ese es el resumen, ese es el subtítulo y este es el resumen de la clase. Lo que va en el recuadro es el texto más extenso. Ok, continuando. En ese sentido, de nuevo, es importante ver cómo está escrito y es aquí cuando de manera pues muy detallada se ponen a ver cuál es el significado, el sentido del versículo y cuando se van haciendo traducciones o van saliendo nuevas versiones de Biblia, que son nuevos o ajustados más al lenguaje, digamos, actual, de ahí Reina Valera 60, nueva versión internacional, lenguaje actual, se tienen que fijar muy bien cuál es el mensaje del versículo para que la misma escritura también nos ayude a interpretarlo correctamente. Y en este caso dice Pedro, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. Aquí hay dos ideas, de nuevo, la Biblia se explica con Biblia, y esa es una regla que siempre vamos a tener. La Biblia se explica con la Biblia. Si nosotros encontramos un versículo que parece que contradice otros versículos, tal vez la interpretación que estamos haciendo de ese versículo no sea correcta y tengamos que nosotros digamos de cierta forma, compararlo con otros versículos para ver si la interpretación que estamos haciendo del versículo que estamos estudiando es correcta. Siempre, siempre, siempre la Biblia se va a explicar con la Biblia y no hay versículo que se contradizca entre ellos en ese sentido, ¿no? Entonces, aquí de nuevo, el bautismo significa que es de una persona que creyó, en ese sentido que es una persona que se arrepintió y vio la necesidad de aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Y eso podemos interpretarlo entre muchas otras cosas, pero principalmente aquí, de Hechos 2:38. Ahora, ¿qué otra cosa implica el bautismo? Bueno, Primera de Pedro 3:21 nos menciona otra cosa que podemos tener presente. Esta es una epístola de Pedro, 1 Pedro 3:21, y lo leo en una versión internacional, y dice, la cual simboliza el bautismo que ahora los salva también a ustedes. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo. Entonces, de nuevo, si dividiéramos el versículo en dos partes, A y B, podremos leer de corrido hasta la parte de conciencia delante de Dios, esa sería como la primera parte, la parte A, y entender que entonces es un compromiso que hacemos, se hace públicamente, de tener una vida, digamos, una nueva vida. Y eso es parte del significado, del simbolismo que tiene el bautismo. Y para que aquí no haya confusiones, incluso me atrevo a decir de cierta forma que Pedro también mencionó lo siguiente, la parte B del versículo. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo. No es por el bautismo, sino es por aquello que ya hizo Jesús en la cruz. Y eso hay que tenerlo claro, porque si no podemos confundirnos y nos parezca entonces muy correcto, o correcto simplemente, que los niños se bauticen porque entonces estamos salvando sus vidas, por así decirlo, ¿no? O tener incluso algunas otras ideas que bíblicamente no son correctas cuando empezamos a estudiar bien el pasaje. Y ahora sí vamos a continuar con la lección. Vamos a ver que tenemos tres dibujos. Vamos a empezar con el dibujo que está acostado, acostado con los brazos en el pecho. Ahora, entendemos eh,
como símbolo algo que representa alguna cosa. Y para esto, pues podemos tener algunos ejemplos como la bandera mexicana representa la nación. Los anillos en los novios, en una boda, representan el amor, ¿no? Entonces, un símbolo es un objeto o puede ser incluso algún ritual que representa una cosa de una forma que es más fácil de entender, más comprensible. Entonces, en ese sentido, en el dibujo acostado, en la persona acostada, el bautismo representa, bueno, representa respecto a mi pasado, y vamos a escribir mi pasado. En la persona que está acostada vamos a escribir mi pasado y vamos a ver el primer fragmento que tengo para esta lección. ¿Sabe qué eso significa el bautismo? El bautismo es la sepultura. Tomás al candidato y lo sumerges en el agua simbolizando que lo sepultaste. ¿A qué lo sepultaste? ¿Por qué lo sepultas? Porque se murió. ¿A qué? Al mundo, a la condenación, al pecado. Ahora, no se muere del verbo sepetateó, no. No tenemos sepelios después de los bautismos, ¿verdad que no? La persona sale del agua y respira y sí, sigue viva, pero espiritualmente hablando, simbólicamente, ha muerto al pecado, a la condenación y al mundo. Eso, tal cual. Digo, no es por nada, pero el pastor escribió estas lecciones, entonces lo dice incluso casi de memoria. Vamos a escribir entonces, representa, con respecto a mi pasado, morir al pecado, a la condenación y al mundo. En la personita que está acostada, vamos a poner mi pasado, morir al pecado, a la condenación y al mundo. Por esta razón, de la misma manera es que, como lo menciona el Paz, eh, debe ser completamente de una inmersión en agua. No es solo una parte, no es incompleto el cuerpo, no, es completamente inmergido, completamente sumergido. Porque, de nuevo, simboliza una sepultura al estar debajo del agua. Representamos haber muerto al pecado, haber muerto a la vida pasada, digamos, ¿no? Esto, de nuevo, no acontece en ese momento, que no sucede exactamente en ese momento, porque sucedió realmente cuando nosotros aceptamos al Señor Jesús como Señor y Salvador. En ese momento es que nosotros morimos a la condenación, que es parte de lo que escribimos, porque aceptamos el regalo de salvación que nos da Jesús. Esto no sucede en el bautismo. Simboliza eso, pero no sucede en el bautismo. Y de esta manera también es importante, o mencioné que es algo que se hace público, porque estamos ahora haciendo del conocimiento a todos los que ven de que nosotros estamos haciendo eh, el cumplimiento de esa ordenanza, primeramente, y también estamos mostrando, testificando de que hemos tomado esa decisión de seguir a Cristo, ya de manera pública. Mientras que la aceptación del Señor Jesús como Señor y Salvador es algo personal, es algo incluso que podemos hacer solos. Hay muchas personas que pueden dar testimonio que lo hicieron eh, solos, con las palabras que encontraron y de la manera que eh, eh, pudieron usar, creyeron correctas, o hay personas que han sido guiadas en esa oración y han aceptado el plan de salvación a partir de una guía. Pero sea como sea, eso es personal, digamos, y ahora esto se está haciendo público. Entonces, eso es lo que primero vemos en la cuestión de mi pasado, morir al pecado, a la condenación y al mundo. Ahora, vamos a ver otra parte del bautismo, digamos en este punto, en este orden, ¿no? Que representa ahora mi presente. Vamos a escribir en la persona que tiene los brazos alzados, mi presente. Cuando estoy saliendo del agua, estoy dramatizando una resurrección, un nuevo nacimiento. Entonces, en este contexto, en mi presente, estoy diciendo, y vamos a anotar lo siguiente, he nacido de nuevo, soy una nueva persona, estoy renovándome diariamente. He nacido de nuevo, soy una nueva persona, estoy renovándome diariamente.
Entonces, pasado, morí al pecado, a la condenación y al mundo. En el presente, saliendo eh, del agua de manera dramática, por así decirlo, simbólicamente, estoy representando una resurrección. He nacido de nuevo, soy una nueva persona. Estoy renovándome diariamente, ¿no? De nuevo, es importante mencionar, y esto tal vez pueda ser muy reiterativo, pero es importante que quede muy, muy claro. Cuando estoy siendo bautizado, no está aconteciendo esta renovación. ¿A qué me refiero? No comenzó en ese momento, sino comenzó cuando yo acepté al Señor Jesús como Señor y Salvador. En ese momento es que inicia este proceso que en términos muy eh, teológicos, por así decirlo, sería el proceso de santificación. Aquel momento en donde estoy dejando mi naturaleza y aceptando que es el Espíritu Santo que habita en mí en ese momento que yo lo acepto. Sí, ¿qué repito? Voy a copiar los textos de mi presente y he nacido de nuevo y continúo con la idea. Y no se preocupen por interrumpir, no me genera ningún problema y podemos volver a retomar la idea. Pues no se preocupen por preguntar o abrir micrófono. De nuevo, no es algo que acontece en ese momento, no es en el bautismo. Esto sucede, ese proceso de renovación, eh, eh, que más, en términos que incluso sería más propio decirlo, de santificación, es un proceso que inicia cuando nosotros aceptamos al Señor Jesús como Señor y Salvador. En ese momento el Espíritu Santo entra en nosotros y empieza a cambiar nuestra manera de pensar, de actuar, empezamos a tener una conciencia de querer hacer lo que agrada a Dios y dejar de hacer aquellas cosas que nace de nuestro pecado, de nuestra naturaleza pecaminosa. Y es un proceso porque es gradual, poco a poco nosotros conforme vamos aprendiendo y conociendo, teniendo una comunión con el Señor, vamos acercándonos más a esa, podríamos decir, igual, como otro versículo, a esa estatura del varón perfecto, como Jesús, acercándonos más a Él. Y ese proceso va a terminar una vez que estemos en su presencia, cuando estemos libre completamente de su pecado. No es algo que sucede en la tierra, no es algo que sucede en nuestra vida, sino es un proceso gradual que solamente va a terminar en su presencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, estoy simbolizando aquel acto que ya hice antes de aceptar al Señor Jesús como Señor y Salvador y lo estoy mostrando que estoy naciendo una nueva vida. Públicamente estoy reconociendo, mostrando que eso es lo que quiero hacer de ahora en adelante. Por eso es un proceso que se hace diariamente. Ahora, vimos pasado, vimos presente. Ahora vamos a ver futuro, que es incluso el resumen de la lección. Y aquí vamos a anotar en el último personaje, que es el que está caminando. Una vez que he sido sumergido y después de sacado del agua donde estoy siendo bautizado, salgo del agua representando, salgo no en el sentido de que salí del agua así, sino salí del agua de donde estaba, del lugar, la pila, la alberca, lo que fuera, el río, no sé. Salgo del agua y en este sentido por eso se ve la personita caminando, representando con ello un acto de voluntad personal, o sea, una decisión que yo tomé y quise pública de vivir siguiendo a Jesús hasta el fin. Si el Señor me llama a su presencia o que suceda otra cosa en el momento. Entonces, vemos en el pasado morir al pecado, a la condenación, al mundo, salir del agua en este sentido de ser levantados del agua. He nacido de nuevo, soy una nueva persona, estoy renovándome diariamente, mi presente, y ahora en el futuro, lo vuelvo a repetir, mi futuro, y vamos a anotar, me comprometo a seguir a Jesús, coma, un día seré santificado por completo, coma, si muero seré resucitado. Y aquí hay varias ideas, varios conceptos que voy a desarrollar. Entonces mi futuro igual lo copio en el chat y son tres ideas que vamos a explicar. Como es un acto que es voluntario de una persona creyente que ha aceptado al Señor Jesús como Señor y Salvador, que
que es del conocimiento y entiende el significado, el simbolismo, que lo ha decidido de manera voluntaria, sin obligación, sin que nadie lo haya empujado. Entonces está simbolizando y está mostrando públicamente que ha hecho ese compromiso de seguir a Jesús. Y esa es la primera idea. Después de salir de ese proceso, de ese momento de ser bautizado, nosotros hicimos ese compromiso de seguir a Jesús. Sabemos, porque es promesa, que un día seremos santificados por completo. Y esto se puede interpretar en el sentido de que vamos a estar libres de pecado para estar en su presencia. De esa misma forma, también entendemos lo siguiente: si muero, seré resucitado. Esa es una promesa de vida eterna. Y en ese sentido entendemos también la tercera oración. Entonces, por así decirlo, el bautismo también es una profecía, y lo vamos a poner entre comillas, puesto que anuncia mi compromiso, aquello que voy a hacer futuro, y lo que la Biblia dice del futuro de cada cristiano, que en algún momento vamos a estar libres completamente de pecado y vamos a resucitar para estar en su presencia, para el regalo de la vida eterna. Entonces, en ese sentido, por eso mencionaba, es también del futuro, una profecía, una mención del futuro de aquello que estoy decidiendo y mostrando con este acto. Bueno, si alguien de repente no escuchó algo, hermanos que tengan ahí el texto, por favor me apoyan en el chat para poder contestar aquellas dudas que surjan, o si no, también pueden escribirlas y yo al momento de leerlas las contesto. Por aquí entonces vimos mi pasado, mi presente y mi futuro. ¿Qué sucede, digamos, en este proceso del bautismo? Ahora vamos a entender otro concepto que tal vez pueda ser incluso un poco eh, rebuscado, confuso, por así decirlo. A esta siguiente parte de la lección vamos a llamarle, o el título que tiene es La Trinidad presente en mi bautismo. Y vamos a explicar a qué hace referencia a esto. Para esto vamos a ponernos en contexto. La Biblia dice que Jesús fue bautizado. Eso lo sabemos y lo incluso lo podemos ver, aunque no lo vamos a leer, en Mateo 3, del 13 al 17. Aquí vemos la mención de cuando Jesús fue bautizado. Él fue bautizado a los 30 años, podemos suponer esto, y sumergiéndose en un río. Y eso también, de nuevo, lo vemos en Mateo 3, del 13 al 17. ¿Y por qué mencionamos esto de la Trinidad? Bueno, aquí en este pasaje vemos la manifestación de la Trinidad. Cristo Jesús, parte de la Trinidad, siendo bautizado, el Espíritu Santo, que descendió en forma de paloma sobre Jesús, y Dios Padre, que dejó oír su voz. Eso sucede también en otras partes de los evangelios, pero aquí es una en donde se menciona y es justamente en el bautismo de Jesús. Entonces, Él lo hizo a los 30 años. Y bueno, no vamos a leer ese pasaje, pero es importante mencionar en ese sentido para que entendamos a qué hago referencia cuando decimos la Trinidad presente en el bautismo. Del mismo modo, la Trinidad está presente cuando nosotros nos bautizamos, ya que simboliza de una manera dramática, por así decirlo, eh, lo siguiente. En el pasado hemos muerto al pecado, a la condenación y al mundo, que es lo que anotamos, y hemos muerto conjuntamente con Cristo. Incluso lo vemos en unos versículos. Por eso vamos a anotar, continuando de lo que habíamos anotado en el pasado, moría el pecado, a la condenación y al mundo con Cristo. En ese sentido entendemos una, la primera persona de la Trinidad, en el orden en el que lo estoy mencionando, no porque así sea, en este orden, y eso lo vemos en el pasado. Hemos muerto al pecado, a la condenación, al mundo con Cristo. Ahora, en el presente, podemos decir que nacimos de nuevo, somos nuevas personas y estamos renovándonos diariamente, conjuntamente, por el Espíritu Santo. Recordemos que es labor del Espíritu Santo eh, hablar a nuestras vidas, darnos claridad, darnos entendimiento de aquello que agrada al Señor.
Es por el Espíritu Santo que tenemos en nosotros que nosotros podemos entender y podemos tener este discernimiento. Entonces, en el caso del presente, vamos a anotar por el Espíritu Santo terminando después de lo que habíamos anotado. He nacido de nuevo, soy una nueva persona, estoy renovándome diariamente por el Espíritu Santo. Y finalmente, en el punto 3, esto también es de manera de una manera eh, que podamos interpretar, que podamos entender. En el caso del futuro, hemos dicho que nos hemos comprometido y que creemos que seremos santificados y que si morimos vamos a resucitar, seremos resucitados. Y esto es por el Padre, por el Padre. Entonces vamos a anotar en el futuro, después de me comprometo a seguir a Jesús, un día seré santificado por completo, si muero seré resucitado por el Padre. Entonces, de esta manera podemos ver de cierta forma que está representada la Trinidad en este mismo suceso. Una mencionada en el pasado, en el caso de Jesús, una mencionada en el presente, en el caso del Espíritu Santo, y una mencionada en el futuro, de esa promesa de vida eterna una vez que el Señor llame a su iglesia o que nosotros eh, eh, muramos en la tierra, ¿no? Es por eso que debemos bautizarnos y obedecer a Jesús, ya que Él mismo dio esta ordenanza, incluso lo vamos a ver más adelante, para que confiáramos o confirmáramos nuestra decisión de seguirlo a Él, ¿no? Esta ordenanza incluso la podemos ver en Mateo 28, 18 al 20. Igualmente, no lo vamos a leer. Mateo 28, 18 al 20 es incluso uno de los pasajes más importantes de la Gran Comisión. Ya vemos esta mención de ir a hacer discípulos y bautizándolos, que incluso lo vamos a leer más adelante, ahorita no, y bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y esto pues es un acto que ya entendemos en hechos, que es un acto que se hace públicamente, dando testimonio, de manera que podamos nosotros mostrar a los demás de este compromiso que estamos adquiriendo. Entonces, en ese sentido, habiendo tenido todo este conocimiento, toda esta explicación, estas ideas claras, por eso es que debemos de disfrutar cuando nosotros decidamos ser eh, bautizados, debemos de recordarlo. En mi caso yo estaba buscando, estaba yo segurísimo de que lo tenía a la mano. El video cuando yo fui bautizado, yo me bauticé a los 15 años. Yo acepté al Señor Jesús como Señor y Salvador. Dicen mis papás que a los 8 años. Yo no me acuerdo exactamente de todo eso, no da detalle, pero ellos dicen que a los 8 años, y bueno, pasó un periodo de tiempo para que yo tomara esta decisión a los 15 años. Jesús lo hizo a los 30. Entonces, así como que hay un impedimento de edad, no realmente, solo en el caso de que pues, seas niño y que no seas consciente de lo que estás haciendo. Entonces, en este sentido, si ya hemos creído, si ya hemos aceptado al Señor Jesús como Señor y Salvador, nada impide que seamos bautizados. Y hasta aquí sería como la primera parte de la clase, ¿no? Incluso ya podríamos decir que ya tienen lleno todo su cuadernillo con las cosas que manda la lección. Pero aquí pueden surgir varias cosas y es oportuno mencionar eh, algunas como preguntas frecuentes que pudieran surgir a partir de este tema. Y la primera pregunta que pudiera surgir es, ¿el agua donde alguien se bautiza tiene algo especial? Y para eso vamos a ver una siguiente capsulita. ¿No habían entendido que todas esas cosas, bautizarse y poner las manos a alguien cuando oramos, es un símbolo de algo? El agua del bautismo, ¿tú cuántos están bautizados? ¿Están de acuerdo que el agua donde se bautizaron era agua normal? Tan bendita como la de la llave, ¿verdad? Tan bendita como la de la pipa, la de... Estoy pensando, es que lo único que se me ocurre es Santa María, el agua de Santa María. Y dije, aquí no va, pero bueno, o el agua Bonafont, o lo que sea, tan bendita como cualquiera. Entonces, tal cual, ¿el agua en donde nos bautizamos tiene algo especial? No, no tiene nada de especial. Si acaso la única cosa particular es que esté un poquito calientita, que no sea así completamente fría como de la llave, por eso de los que no nos gusta el agua fría, ¿no?
Eso es lo único que tendría de especial y eso por una particularidad, no es para comodidad, en ese sentido. No sé si César querías mencionar algo. El agua es fría o caliente dependiendo los pecados del creyente. No estoy bromeando. Sí, o sea, no tiene nada, nada de especial. Entonces, esa idea que podamos tener de que tiene, que está bendita o que tiene, no, no tiene nada de especial. Si acaso nada más, digo, lo menciono para comodidad que pues puede estar caliente. Incluso esto podríamos prescindir de eso, que no estuviera caliente porque hay personas que se bautizan en el río y pues no hay forma de calentar el río, pero no tiene ni siquiera que tener esa característica de estar caliente o tener una temperatura. No tiene nada de especial. Ahora, en este punto, incluso muy acorde a cómo lo mencionaría el Paz, pregunta de examen, ¿el bautismo salva? Y vamos a ver la respuesta. Debía saber que el Señor había venido a hacer todo lo que el ser humano necesitaba, precisamente porque ningún ser humano podría lograrlo por su propio esfuerzo. Precisamente por eso estaba aquí. Así que, hermanos, la enseñanza es clara. La salvación no depende de lo que nosotros hacemos por el Señor, sino de lo que Él, Señor, hizo por nosotros. Somos discípulos fieles porque nos ha salvado, no para que nos salve. Yo le dije una vez más a todos los candidatos al bautismo que el próximo domingo se van a bautizar aquí, en algún lugar vamos a tener bautisterio. Les dije, si usted se quiere bautizar para que el Señor lo salve, no lo bautizamos, porque no, el bautismo no salva. Usted ya es salvo porque ha creído en Jesucristo. Si eso es verdad, entonces bautícese. Pero si usted está esperando ser salvo cuando se bautice, está mal. Eso no es así. No es algo que hacemos nosotros. ¿Por qué es importante entender esto? Incluso se pregunta cuando alguien va a ser bautizado. Porque si nosotros interpretamos, entendemos que aquello que estamos haciendo en el momento de ser bautizados es lo que nos salva, todo lo que hizo Jesús en la cruz no tendría ningún valor. Realmente, o sea, lo que Él hizo, lo que sufrió, lo que padeció, no tiene ningún valor porque lo que importa es lo que yo estoy haciendo. Y entonces yo me estoy poniendo antes en el acto, lo que estoy haciendo, eso que estoy haciendo es lo que tiene valor, lo que tiene significado, lo que tiene importancia. Y en este sentido, habiéndolo explicado de esta manera, se escucha completamente descabellado. No tiene ningún sentido que nosotros entendamos que el bautismo salva, porque de nuevo, lo que nos salva es lo que Él ya hizo por nosotros, lo que nosotros aceptamos, su sacrificio en la cruz. Eso es lo que tiene importancia y eso es lo que nos salva. No lo que hagamos, no el bautismo, no las obras, no el portarnos bien, eso no nos salva. No condicionamos por nuestros actos la salvación. Entonces, en ese sentido, la pregunta, ¿el bautismo salva? La respuesta tajantemente es no. ¿Y dónde podemos encontrar eso? Bueno, también lo vemos en Romanos 10, 9 al 10. Romanos 10, 9 al 10. Y este es uno de los versículos que es importante incluso que tengamos muy presentes y que memoricemos, que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Recordemos que Pablo, en esta carta a los romanos, a la iglesia en Roma, quería adelantarse de manera que pudiera, y digo adelantarse porque fue enviada antes de que él llegara a Roma, para justamente compartir todas estas enseñanzas. Y se desborda en el sentido de que escribió, tal vez él no exactamente, sino un escribano, pero comparte todo lo que ha entendido y comprendido, obviamente porque el Espíritu Santo lo guía en ese sentido, y aquí nos deja muy claro que es por el acto de confesar, de aceptar a Jesús Señor como Señor y Salvador, no por lo que hagamos antes o después, no son nuestros actos, sino es esta decisión, es creer en ese sentido. Entonces, esa es pregunta de examen. ¿El bautismo salva? Y si usted no ha sido bautizado, le van a hacer esa pregunta. Y la respuesta es no. Pero no porque yo se lo esté diciendo, sino porque usted ya lo entendió y comprendió que no es por lo que estoy haciendo que estoy siendo, que voy a ser salvo, sino es por lo que ya hice, aceptarlo a Él como Señor y Salvador. Ahora, otra pregunta Omar, que podemos... Sí, adelante, adelante. no te interrumpa.
Otro pasaje que también es muy claro en esto es Efesios 2:8, que dice que la salvación es por gracia, pues es don de Dios. Exactamente, muy oportuno, César. Muchas gracias. Sí, hay muchos versículos que podemos encontrar que nos afirman que es por el acto de creer, por el acto de confesar, en ese sentido. Y es un regalo que nos da Dios a partir de que nosotros tomamos esa decisión. Entonces, continuamos con la siguiente pregunta. Gracias, César. ¿Qué debe hacer la persona que ha sido bautizada sin conocer la doctrina o si la conoció en forma incorrecta o incompleta, por así decirlo? Pues la respuesta tal cual, debe proceder a ser bautizado de acuerdo a la enseñanza bíblica. Tal como se registra cuando Pablo encontró a ciertos creyentes que habían sido bautizados sin conocer plenamente el significado, el simbolismo, la importancia. Una vez que se les enseñó, una vez que ellos comprendieron, eh, aceptaron en ese sentido al Señor Jesús como Señor y Salvador, fueron bautizados nuevamente. ¿Y esto dónde lo dice en la Biblia? En Hechos 19, del 3 al 5. Hechos 19, del 3 al 5. Menciona Pablo en Éfeso, versículo 3. Entonces, ¿qué bautismos recibieron? Preguntó. El bautismo de Juan, respondieron. Pablo les explicó. Juan bautizó con un bautismo de arrepentimiento y le indicaba a la gente que creyera en el que vendría después de él, es decir, en Jesús. 5. Al oír esto fueron bautizados en el nombre de Señor Jesús. Entonces, en ese sentido, ellos entendieron el significado del bautismo que estaba haciendo Juan el Bautista. Aquí no había sido incluso mencionado o había sido ordenado, o así, incluso no había sido bautizado Jesús, de el significado del bautismo que nosotros entendemos. Entonces, ese tenía otro significado en el contexto de lo que leemos, de lo que vemos de los evangelios, y ahora en Hechos, al partir de esa enseñanza y esta explicación, que tal vez es muy breve, lo que podemos interpretar y encontrar en ese pasaje, ellos entendieron que eso tenía un significado aparte, ¿no? En ese sentido de Juan el Bautista. Y por eso es que decidieron ahora hacerlo conforme Jesús lo había mandado en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, una vez que asciende al Padre, que regresa al Padre, y deciden bautizarse en ese sentido, ¿no? Esa es otra de las cosas que podemos entender. Ahora, otra pregunta que puede surgir es, ¿cuántas veces me tengo que bautizar? ¿Cada cuándo me toca hacerlo, no? Y aquí vamos a entender bueno, vamos a ver otra pequeña capsulita. Si ya te arrepentiste y ya le pediste a Dios por ciertos pecados, no le sigas pidiendo perdón porque ya te perdonó. Avanza, avanza, siga creciendo en la vida cristiana. No te bautices otra vez. Hermanos, cuando usted se bautizó, nadie le ha vuelto a pedir que se vuelva a bautizar. No, es una sola vez, un bautismo. Solo hay un bautismo. No tiene que bautizarse cada mes porque otra vez la regaste y otra vez te bautizas. Tal cual, solamente es una vez, una única vez, porque de nuevo, no es para salvación, no es para perdón de pecados, no es porque hice algo muy malo y ahora me vuelvo a bautizar, no, solamente se hace una vez en ese sentido. Es un acto de obediencia después de haber aceptado al Señor Jesús como Señor y Salvador. Y bueno, otro pasaje que podemos ver es cómo, en ese sentido, cómo debe ser un bautismo bíblico. Y aquí vamos igualmente, traje en esta ocasión varias capsulitas, a ver qué nos explica el Paz al respecto. Puede acontecer el día de hoy. Aquí en nuestra iglesia, ustedes y yo sabemos que el bautismo tiene 3 elementos para ser bautismo verdadero. Es la inmersión en agua, no la salpicada, ni la chorreada, es la inmersión en agua, porque no se sepulta un muerto echándole tierra en la cabeza, se le sumerge por completo y el bautismo simboliza muerte y sepultura. Entonces es la inmersión en agua de un creyente nacido de nuevo, uno que ya es salvo, para testimonio público de su fe. Pero ha habido en nuestra iglesia personas que me dicen, pastores, que a mí sí me bautizaron, pero yo ni cristiana era. Me bautizaron porque me convencieron, porque vino un hermano de no sé dónde y dijo, ahí todos los fórmense aquí. Y yo ni quería, ni sabía nada. Dice, yo no era cristiana. Entonces, pues no está bautizada, está remojada, nomás están de acuerdo conmigo. Ahora, ¿por qué le bautizan?
para tener estadísticas, para poder informar a la iglesia que nos sostiene de Estados Unidos. Bautizamos a 150. O hay personas para presumir, bauticé. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que nos explica? Y nos mencionó tres cosas. Inmersión completa en agua. Él decía, no es chorreada, no es mojada ahí poquito, sino es completamente en agua, sumergido completamente en agua. No mencionó en dónde, o sea, si es una alberca, si es en un río, no, eso no es importante, sino es que sea sumergido completamente. Ese es el primer punto. ¿Qué otra cosa menciona? Que sea una persona salva. ¿En qué sentido? Que haya aceptado al Señor Jesús como Señor y Salvador. Y el tercer punto, que reconozca, que sepa, que entienda qué es lo que está haciendo. Un acto de obediencia, de compromiso, como testimonio de su fe con Cristo Jesús. En ese sentido es como podemos reconocer que es un bautismo bíblicamente, ¿no? Y podemos ver incluso otro fragmento en donde explica otra particularidad. Bueno, donde podemos ver cómo es esto reflejado, el 1, 2 y 3, ¿no? Y ese es un ejemplo, porque surge o hay veces en que nosotros, aunque lo podamos escuchar, no nos lo imaginamos. Entonces ese es un ejemplo de un bautismo. Y nosotros como iglesia queremos cumplir sus mandamientos y queremos cumplir con la gran comisión. Y por eso el día de hoy hemos de celebrar bautismos. Ana Pao, ¿ha creído usted en Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal para perdón de pecados y promesa de vida eterna? Sí, Y decide ser discípula de Jesucristo durante toda su vida. sí, acepto. Muy bien. En vista de su profesión pública de fe, con la autoridad que me da la iglesia y en obediencia al mandato de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, yo le bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Ahora, era importante este pequeño fragmento porque hay ciertas cosas que podemos notar y podemos incluso preguntarnos en cuál nombre se debe de bautizar. Y a partir de esto que vemos, vamos a identificar que hay dos preguntas, por lo menos, y una afirmación que se hace por parte del pastor. La primera pregunta que se hace, ¿ha creído usted en Jesucristo como como su único y suficiente Salvador personal para perdón de pecados y promesa de vida eterna? Esa es una forma de preguntarlo, ¿no? Habrá algunas otras. Yo lo estoy leyendo, pero la intención es esta, confirmar que la persona haya aceptado al Señor Jesús como Señor y Salvador. Por eso es que se hace después de haberlo aceptado. Y aquí en este momento, ya estando en el agua, se hace esa pregunta, se confirma que la persona haya aceptado al Señor Jesús como Señor y Salvador. Ahora, habrá unos casos en donde se haga y no, pero en el caso de la iglesia de Breb, el pastor también decide preguntar lo siguiente, ¿decide usted ser discípulo de Jesús durante toda su vida? Porque entendiendo a partir de lo que hemos visto en la lección, el resultado de salir del bautismo, salir del agua, es esa convicción, esa decisión firme de seguir en esta relación con el Señor, de nacer una nueva vida en forma espiritual. Entonces, en ese sentido, también se pregunta eso. Si ha decidido la persona seguir a Jesús por el resto de su vida, hay una confirmación de salvación y hay una confirmación de una intención del corazón de seguir a Jesús. Y una vez que la persona contesta en un sentido afirmativo, que sí, que entiende, además incluso también se puede preguntar si el bautismo salva, algunos casos también lo hace, de todos los que encontré también en alguna ocasión lo preguntaba, lo que continúa es lo siguiente, algo semejante a esto, parafraseado podría ser, muy bien en vista de tu profesión pública de fe, porque lo estás haciendo públicamente, con la autoridad que me da la iglesia, en el caso de ser un pastor ordenado, y en obediencia al mandato de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora, ¿dónde vemos esta mención de que se tienen que hacer, como decíamos en la pregunta, cuál nombre, en qué nombre se debe de bautizar? Bueno, lo vemos en la Gran Comisión, en Mateo 28, 19. Jesús menciona antes de ascender como ordenanza, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En ese caso hay una mención de algo que nos compete a todos los cristianos, que es hacer discípulos.
Y eso es sumamente importante, no quiero quitarle la importancia a eso, pero vamos a centrarnos en la parte que continúa después, en la parte B del versículo 19, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En ese sentido y por esta afirmación de Jesús es que así lo hacemos, puesto que estas son las palabras del Señor. No podemos estar equivocados cuando nosotros bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, digamos, esas son las preguntas que podríamos tener al respecto, ¿no? Y les sorprenderá incluso que a veces por desconocimiento, por ignorancia, no necesariamente porque haya sido elegido, sino porque simplemente lo ignoran, hay personas que desconocen completamente esto y no saben qué es, cómo es, y no tuvieron, digamos, un conocimiento previo, por simplemente situaciones que, pues, que es de cada uno de cada una de las vidas de las personas, ¿no? Ese es el caso incluso del mismo Paz. Él no tenía conocimiento de cómo era un bautismo, técnicamente, correctamente, bíblicamente. Y es aquí donde vamos a ver el último video de esta lección. Yo tenía 17 años, me convertí al Evangelio, me tuvieron que bautizar muy rápidamente porque me querían nombrar presidente de jóvenes. Yo nunca había visto a nadie bautizarse. La primera persona que yo vi bautizarse fue a mí mismo, porque no era pues como muy común. El bautisterio de la primera iglesia bautista está así como en alto, así hay un agujero así en la pared y allá atrás hay una alberca pequeña. Yo no sabía nada de eso, nunca había visto bautismos. Y además me llevaban por unos países secretos. Pero antes de eso me hicieron un examen, porque en esa iglesia se hace examen, creo que todavía, a los candidatos al bautismo. Yo pasé al frente, así comparecí, nos hicieron preguntas y una hermana dijo, a ver, hermano Gilberto, ¿cuáles son los atributos de Dios? Y yo dije eruditamente, porque los de los ovnis, que Dios es ovni, pues sí me lo sé fácil. Dios es omnipresente, omnisciente, omnipotente. Los otros, pues más o menos, si es justo, santo, veraz, único, inmutable, me gusta ese también, mucho. Y luego dije unos que nunca supe qué significaban hasta hace poquito en el seminario. Y Dios es inmanente y trascendente. Y usted también está pensando, ¿y eso qué es, pastor? Pues yo cuando lo dije no sabía, pero lo dije. Y luego me preguntaron, ¿y el bautismo salva? Y yo respondí con la solvencia y la autoridad que me da la ignorancia. Me dijeron, ¿el bautismo salva? Y yo dije, no. ¿Sí me expliqué? Porque mi cabeza tenía ganas de decir que sí, pero mi pensamiento que me dijeron que debía decir que no, dije no, porque los jóvenes amigos míos me prepararon, porque hay una hermana que siempre pregunta eso, tú no importa lo que creas, tú di que no, porque si no, no te bautizan. Y ya que me interrogaron, ¿qué hacemos? Dijo el pastor, y una hermana dijo, propongo que lo bauticemos. Todos los jóvenes, amén, digo, los que me apreciaban mucho, amén, porque eran jóvenes de la pandilla, ¿no? Amén, y me bautizaron. Pero cuando me bautizaron, yo entré allá a una cosa y nos cambiamos y había una puerta ahí que se abría la puerta y entraba, una mano decía así y entraba el susodicho y volvía mojado. Yo pensaba que allá adentro había algo así como la fuente de la eterna juventud, algo, una pila pues mística o algo así, y que estábamos solos el pastor y yo. No, cuando ya me tocó a mí y entré yo, vi así el público, hasta saludé, dije, hola. Y ya el pastor me preguntó, pobrecito batalló porque sí era más bajo que yo de altura un poco, y entonces yo le costé trabajo porque pues yo ya aprendí eso, que al grandote lo hago más para acá. ¿Sí me explico? Para no pegarle acá en la cabeza, porque entonces sí lo bautizo y lo mando al cielo de una vez. O sea, doble servicio, ¿no? Entonces, a veces tenemos ideas erróneas con respecto al bautismo. Y aquí el ejemplo, pues el mismo Paz nos menciona de lo que él desconocía. Nosotros ya podemos saber que el bautismo nos salva y podemos tener completa seguridad de que es un acto de obediencia, es un acto que se hace público, que tenemos el conocimiento. Y por eso mismo, de entender todo el significado, la importancia es que la experiencia que tenemos de nuestro bautismo es única y la recordamos todos por lo mismo, porque somos conscientes de lo que estábamos haciendo, porque sabíamos y entendíamos el significado del acto de obedecer y de haber tomado la decisión, ¿no? Ahora, en OREP no hacen un examen como le hicieron a él, de todos los atributos que tiene Dios. Ya vimos un ejemplo de un bautismo y vimos estas preguntas que pudieran surgir
sobre si usted, confirmación de salvación, si usted ha creído en el Señor Jesús como Señor y Salvador, si decide ser discípulo, si el bautismo salva, que podrían ser preguntas que surjan. La que sí es completamente segura es el tema de la confirmación de salvación, porque es un acto que hace una persona posterior a haber aceptado al Señor Jesús como Señor y Salvador, y en vista de haber hecho esa declaración pública de haber aceptado al Señor Jesús como Señor y Salvador, bueno, es que se le bautiza en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Eh, entonces, aquí, de a manera de conclusión, podemos ver lo siguiente. ¿Qué sigue? ¿Qué debo de hacer? Bueno, el primer punto es creer en Cristo Jesús, y eso podemos interpretarlo como decía César, hay muchísimos versículos que podemos encontrar al respecto, pero aquí voy a mencionar a Juan 17:20. El primer punto de creer en Cristo es, en ese sentido, ocupé Juan 17:20, y Jesús ora por todos los creyentes, ese es el título que encontramos en este pasaje, y dice el versículo 20, no ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos. En este caso Jesús está orando y haciendo señal de que no oro solamente por mis discípulos, los apóstoles, los 12, sino también oro por los que de escucharlos a ellos van a aceptarme. En ese sentido es que está orando Jesús. Ese es el primer punto, haberlo aceptado, sabernos salvos en el sentido de que lo aceptamos como Señor y Salvador. Ahora, el segundo punto es aprender, ser guiado, ser discipulado, comprender el significado. Y de aquí podemos tomar este versículo que lo hemos mencionado en varias partes de la clase, a Mateo 28, 19 al 20, la gran comisión. Nuevo. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. En esta parte, al inicio del versículo 19, lo más importante, hacer discípulos. Hemos entendido que el discipulado es esa transferencia de vida en un sentido espiritual, de compartir aquello que yo ya he entendido, que ya he comprendido, y entregarlo a las demás personas para que lo entiendan, lo interpreten, lo entiendan y tengan esa experiencia de primera persona de conocer al Señor Jesús a través del entendimiento claro de su palabra, de una sana doctrina, de una sana interpretación de su palabra. Y ese sería el segundo punto, aprender, discipularnos. Y a partir de eso, de ese entendimiento del significado, es que el paso 3 es eso, experimentar el nuevo nacimiento, como en este caso lo veíamos que se lo explicaba Jesús a Nicodemo, de Juan 3, del 4 al 5. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Juan 3, del 4 al 5. Es esto, ¿no? Y entonces finalmente decidir bautizarnos. Vemos aquí otra mención, esto ya lo vemos ahora en Hechos, Hechos 8, del 36 al 39. Este es un pasaje incluso muy interesante de Felipe y el etíope. Aquí hay una mención de incluso el poder del Espíritu Santo en esa situación, cuando Felipe estaba en un lugar y fue mandado a otro lugar, que la única manera que podemos interpretar es que fue como teletransportado, por así decirlo, es la forma en que podemos entender por la distancia que había, justo para esta situación que vemos. Y lo leo del 36 al 39. Mientras iba por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo, el etíope, mire usted, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y aquí este es un dato como curioso, porque podemos encontrar que en algunas Biblias el versículo 37 no está. Algunos estudiosos interpretan que lo que decía el versículo 37 es algo semejante a esto. Si cree usted de todo corazón, bien puede, le dijo Felipe. Contestó el eunuco, creo que Jesús es el Hijo de Dios, contestó el hombre. Entonces, esté o no esté el versículo, no nos preocupemos por lo que podría haber estado ahí. Es una interpretación, una confirmación de que el eunuco sabía y reconocía que era salvo en este sentido. Y entonces el versículo 38 que sí podemos encontrar, entonces mandó parar el carro, ambos bajaron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando subieron al agua, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe y el eunuco no volvió a verlo, pero siguió alegre su camino. En ese momento pues desapareció, pero sí, tal cual como lo preguntó el etíope,
así, de ese momento, nada lo impedía, nada más que él hubiera reconocido a Jesús como Señor y Salvador, y en ese punto, pues ser bautizado. ¿Qué continúa? Y es como el cierre, digamos, de la clase, lo que iniciábamos al inicio, de cuando yo soy miembro, digamos, de la iglesia, pues esta parte de Hechos 2:41, la comunidad de los creyentes, como dice. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Después de aceptarlo, este es el siguiente paso que corresponde a todo cristiano: ser bautizados, habiendo comprendido el significado, la importancia que es una ordenanza propiamente hecha por Jesús, que esto no es para salvación, no es para perdón de pecados, eh, y siendo conscientes, pues vamos a recordar siempre como cuando fuimos bautizados. Entonces, ya como lo último, eh, deseo que si usted no ha sido bautizado, tome la decisión. Y aquí hago el anuncio que incluso mencionaba al inicio de la clase. El domingo 20 de abril, que es cuando tenemos nuestro culto de resurrección, vamos a celebrar bautismos. Es oportuno, si usted ha entendido, ha comprendido, eh, quiere, desea ser bautizado, que lo haga pues como el eunuco, que impide que lo haga pronto, que lo decida hacer. Y esa es una buena oportunidad. En la iglesia me parece que solamente hay 2 veces en el año que hay bautismos, también se junta mucha gente por esa misma razón. Entonces, ahorita tenemos ya una fecha, el 20 de abril, este, pero pues que sea una decisión voluntaria, una decisión que haya tomado por entender todo aquello que se explicó en la clase y demás. Entonces, con eso pues estaríamos concluyendo la, la clase de hoy. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, algo que no quedó claro, algo que falta que les repita porque no alcanzaron a notarlo. ¿Alguien? Hermano, Adelante, hermano. gracias. Respecto de la fecha, es 20 de abril, pero ¿quién nos puede dar más información de la hora? O sea, más información, hermano, gracias. Bueno, fuera de los cultos hay una mesa que es del Ministerio de Ordenanzas. Ese ministerio justamente se enfoca en dos cosas: la Santa Cena y el tema de los bautismos, o también la presentación de los niños. Ahí podría encontrar información en esta mesa, o de una manera tal vez más sencilla, más cómoda, hablando a las oficinas de la iglesia y pidiendo esos datos. ¿Alguna otra duda? Hermano, buenas noches. Buenas noches. ¿Sabes si, o sea, aparte de solicitar o decir que nos queremos bautizar, hay que hacer algo, no sé, tomar como otro estudio, una clase especial o algo? No, no como tal, no. Realmente Ok, es anotarse, dar los datos, ahí le van a dar toda la información de esa parte del seguimiento, lo que se tiene que hacer, pero propiamente justamente se hace en este módulo para ok. que una vez entendiendo y comprendiendo, pues las personas sepan por qué están haciendo esto. Ah, ok. Listo, hermano. Gracias. De nada, de nada. ¿Alguna otra pregunta? Si no, pues entonces voy a orar para cerrar la clase, o al menos que alguien quiera orar para terminar la clase. ¿Alguna mano levantada? ¿Alguien? Bueno, vamos a orar. Y tu Padre Dios Todopoderoso, Señor, te doy gracias por esta clase, Señor, te doy gracias también porque podemos comprender y entender, Señor, aquella ordenanza que tú has impuesto, Señor, a todos nosotros como seguidores, como hijos tuyos, Señor, de este acto eh, hermoso, bonito, público que se hace de aquella decisión que hemos tomado, Señor, de seguirte como discípulos, eh, como hijos tuyos, Señor. Te doy gracias porque podemos comprender que no es para salvación, no es para arrepentimiento, sino es entender que hemos dejado atrás esta vida de pecado, de condenación, y que nacemos una nueva vida, Señor, en Cristo Jesús, y que es en ti, Señor, que encontramos
esta oportunidad, esta salvación, Señor, por lo que tú hiciste en la cruz. Te doy gracias por todo esto. Te pido que seas en la vida de cada uno de mis hermanos. Si alguno de ellos tiene en su corazón esta anhelo, esta decisión de aceptar esta ordenanza, Señor, y cumplirla, Señor, pido que nada se los impida, Señor, que puedan hacerlo y que puedan ser bautizados así como lo han comprendido, Señor, en esta clase, Señor. Te pido también que se hacen sus actividades en los lugares en donde tú los tienes, Señor, en sus trabajos, en sus casas, que sean luz y sal, Señor, y que puedan también compartir de aquello que día a día vamos aprendiendo y experimentando de tener comunión contigo. Todo eso te lo entrego en nombre de Cristo Jesús. Amén.